Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una emisión de especiales de crítica dialéctica. Hoy seguimos con esta serie de encuentros que tenemos con dirigentes de sindicatos, de aquellos sindicatos no burocráticos, de aquellos sindicatos que se vienen destacando por defender realmente los intereses de los trabajadores. Hoy tenemos a Marco Pozzi, del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Hola Marco, ¿cómo te va? Un gusto. Hola Guido, un gusto para mí también. Bien, vamos ya de lleno. La idea es, en principio, preguntarte que nos cuentes un poco. Conocemos un poco la trayectoria del sindicato, es uno de los sindicatos que va marcando el norte, claramente, en los derechos de los trabajadores, y ha logrado una serie de victorias y de hecho los trabajadores del aceite han pasado de ser un rubro de trabajadores bastante marginal en sus condiciones de trabajo y en sus ingresos a un sector importante, además de que, bueno, en términos económicos el sector es importante. Entonces, contanos un poco la experiencia del sindicato desde vuestra gestión, cuáles son esas características, los objetivos. Bien, bueno, mira, nosotros primero tenemos una historia de más de 20 años que nos trasciende, ¿no es cierto? Que empieza con otros compañeros que han estado al frente. El caso del que hoy es, por ejemplo, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Jofra, de la mano de un abogado, laboralista, marxista, como fue Horacio Zamboni y algunos dirigentes más, han empezado a pelear, a llevar adelante el ejercicio de la huelga con objetivos claros, como en un principio fue la cuestión salarial, planteando el salario mínimo vital y móvil que dice la Constitución, con análisis propios de cuánto debía ser. Eso llevó años, hasta que hace 20 años se consiguió por primera vez y a partir de ahí pudimos construir otro tipo de modelo sindical. Nosotros ahora, ya en la actualidad, hace 4 años como dirigencia que estamos al frente, si bien yo tengo 12 años dentro del sindicato, como delegado, como dirigente de la comisión directiva y hoy secretario general. Hay compañeros que tienen un poco más de años de antigüedad dentro del sindicato, pero siempre hemos ido yendo o hemos ido tratando de sostener esta política salarial con una herramienta clave como fue la huelga. Ya en el 2015 lo demostramos con 25 días de paro, en el 2022 que hicimos 21 días de paros, el año pasado hicimos 7 días de paros, siempre en conflictos que tenían que ver con lo salarial. Pero además se ha ido desarrollando a partir del año 2009 en adelante una discusión paritaria interna dentro de las empresas que tenía que ver con las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad. Vos sabés que acá en Santa Fe, por esa fecha se sacó la ley de comité mixtos en los lugares de trabajo, y bueno, nosotros aprovechamos esa ley y lo fuimos conformando, y a partir de ahí discutimos todo lo que tenía que ver con condiciones, lo que tenía que ver con salud, para trabajar después junto con asesores externos, la construcción de una prevención y una salud con mirada propia de los trabajadores, no más allá de la salud y la seguridad que proponen tanto las empresas como los estados provinciales y nacionales. Eso hizo que, debido al trabajo que veníamos realizando acá, y que posteriormente esa ley fue imitada en la provincia de Buenos Aires y salió una misma ley, y son las únicas 2 provincias del país que la tienen. Nosotros en una paritaria allá por el año 2014 la llevemos a convenio, y que hoy todas las fábricas de aceite tengan su comité mixto de seguridad dentro de la planta, que nos permite darle una vueltita al tema de seguridad y de condiciones, que sabemos que en este proceso productivo en el cual integramos nosotros,
es un trabajo muy pesado, que lesiona, que enferma, que accidenta, ¿no? Entonces nos permitió armar ahí un paraguas para defendernos de esas situaciones y a la vez ir construyendo una conciencia colectiva diferente, no solamente basada en lo económico, ¿no? En el modelo economicista y en esta disputa que tiene que ver únicamente con el salario, enfrentando al capital. También la empezamos a enfrentar desde ese lugar. Ya en el año 2016, a partir de un convenio colectivo que se discutió en desmotadores de algodón, que vos sabés que es una rama que es otra de las ramas que pertenecen a la Federación Aceitera, también se logra que se empiece a trabajar en comité mixto dentro de la desmotadora. Eso es un repaso, si se quiere, histórico de lo que vinimos haciendo en estos últimos 4 años nosotros, pero con un antecedente de más de 20, y que hoy nos permite a nosotros, cada vez que enfrentamos un conflicto patronal, sea por reducción de personal, sea por condiciones de trabajo, sea por condiciones salariales, tengamos aceitado un mecanismo de huelga, de retenciones de tareas, en donde nos permite discutir de igual a igual con estas empresas que si bien es un sector fuerte económico, es muy difícil lograr un bienestar para los compañeros si no es a través de la lucha. Nosotros, anterior a esos 20 años, teníamos salarios de miseria que hacían que tengamos que vivir adentro de la fábrica para sobrevivir afuera. Hoy podemos decir que un trabajador aceitero o trabaja en 8 horas o trabaja en 12 horas con turnos respetados, con un salario que, como te decía al principio, lo marca la Constitución Nacional en el 14 bis y la Ley de Contrato de Trabajo en el 116, un salario que si bien nosotros usamos datos del INDEC, es calculado por un grupo de estudio en economía como es el MATE acá en la ciudad de Rosario y que nos da los números y eso es lo que vamos a discutir, que creemos es lo que necesita un trabajador para vivir dignamente. Ahora, como bien vos dijiste, hace 20 años los trabajadores aceiteros apenas les alcanzaba para vivir y ahora dieron este salto. ¿Cómo se produce ese cambio en el sindicato? Porque la verdad que en los sindicatos argentinos, en general, en la historia del sindicalismo en las últimas décadas, hay una retracción claramente, ¿no? Del lugar del sindicato y por lo tanto de los trabajadores. ¿Cómo es que ustedes logran este cambio que los pone en un lugar de llevar adelante toda una serie de reivindicaciones? Hablaste al principio de todo, nos nombraste a Jofra, que actualmente es el dirigente de la federación, junto con un asesor marxista, dijiste. ¿Tiene Sí. algo que ver? Y sí, básicamente sí, porque creían en la igualdad distributiva de los bienes que producimos, ¿no? Creo que viene por ahí la cosa. Primero creo que desde lo humano, con un objetivo muy claro, que era, y acá estoy haciendo repaso de historia más que contar mi historia, ¿no? Pero un objetivo más desde lo humano, que era lograr el bienestar en los compañeros con 3 ejes claves que fueron construyendo la conciencia, como fue primero discutir salario de una mirada obrera, después luchar contra la tercerización dentro de nuestras plantas, que creo que ese fue uno de los pasos fundamentales, porque hasta ese momento, dentro de las multinacionales, vos podías tener 2 condiciones de trabajo, el trabajador efectivo y el contratado era prácticamente invisible y era la mayoría dentro de una planta. Entonces, esa discusión de misma actividad, misma remuneración, mismas condiciones, creo que fue fundamental a la hora de la construcción de la conciencia, porque a partir de ahí, al tener los dirigentes de ese momento la idea clara y firme de por dónde había que ir, tener una rápida materialización del bienestar del compañero dentro de la fábrica a partir de la lucha, entendiendo que no te regalan nada, fue construyendo algo muy sólido, algo de base muy sólida, que no se mueve, a partir de ahí digo, no se mueve para ningún lado que no sea para adelante. Entonces,
creo que en ese sentido fue muy importante tener dirigentes como los que te nombraba, con una idea, bueno, ya te digo, Horacio Zamboni, con una idea marxista de disputarle al poder real, desde un lugar muy intelectual, pero además muy material, muy humano, muy del sector, muy de la fábrica. Y después gente con conciencia como la que tuvo Daniel para iniciar esto, que no era fácil en un momento en donde por por mucho tiempo habíamos sido pasados por arriba por estas patronales, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que estuvo claro eso y que se fue consolidando la base, se fue haciendo todo más fácil, que no quiere decir que no tengas que estar día a día repensando para no quedarte estancado en ese lugar, ¿no? Repensando con los compañeros, con los delegados nuevos, con los dirigentes nuevos, eh, ir analizando la coyuntura a nivel político, a nivel económico, pero por sobre todo a nivel de la idiosincrasia que tenemos dentro de cada planta, que eh, cada una tiene su particularidad. Entonces, es muy interesante pensarla desde ese lugar para llegar a tener un colectivo bastante firme. Hablaste de conciencia, hablaste de marxismo. ¿Se puede decir que ustedes se consideran un sindicato clasista? Una palabra un tanto extraña hoy en día, digamos, ¿no? Sí, a eso lo referenciamos como un sindicato que pone por delante las necesidades de los compañeros, porque así como en su momento la necesidad de los compañeros fue tener un salario digno o trabajar en condiciones dignas, después también fue pelear en contra del impuesto a las ganancias y después aparecieron las enfermedades profesionales y su disputa en los lugares de trabajo, y después aparecen las enfermedades psicosociales. Si por eso, si por ese motivo podemos identificarlo como clasista, sí, yo creo que sí. Después, en referencia al entorno, depende de dónde estemos parados, podemos ser más peronistas, más de izquierda, pero eso ya es referencia que pueden hacer los demás más que nosotros. A la interna nosotros tenemos muy en claro que anterior a este proceso, en nosotros, desde un sector en donde las ganancias eran exorbitantes, había un aplastamiento de parte de la clase poderosa sobre la clase trabajadora que logramos quebrar a partir de reconocernos como fuerza, a partir de colectivizar el problema y a partir de ser solidario entre nosotros. Y creo que eso funda un movimiento que puede ser clasista, bien entendido, y que puede dar logros rápidamente, y más en el sector nuestro que tiene un impacto directo en la economía, como vos decías al principio. Claro, pues como decía, están en un sector dominado por el capital multinacional y uno de los sectores emblemáticos de la economía argentina de las últimas décadas, ¿no? Por lo que se ha transformado la Argentina, exportadora de materia prima. Hablabas de que, bueno, podían ser peronistas, podían ser de izquierda, depende cómo lo vean. Internamente, ¿cómo juegan esos clivajes políticos? ¿Tratan de mantener cierta autonomía respecto de los lineamientos, no solo los partidos políticos, sino las definiciones políticas, de tal manera de que todo el mundo, que todos los trabajadores se sientan contenidos, o mantienen una línea explícita clara, digamos? Respecto Mira, de... sí, Guido, mira, yo creo que nosotros la línea clara que tenemos política dentro del sindicato, de la federación, tiene que ver con el salario, las necesidades, la salud y la lucha contra la tercerización. A partir de ahí nosotros siempre pronunciamos lo mismo. Nosotros independientes no somos, porque desde lo particular cada uno tiene su forma de ver y de analizar la realidad política, pero sí somos autónomos a la hora de tomar decisiones.
Entonces eso hace que, por ejemplo, en el 2015 hicimos 25 días de huelga porque el gobierno que en ese momento estaba Cristina de presidenta nos ponía un techo salarial, hicimos 25 días de huelga hasta que pudimos romper el techo. Ahora, pasó eso y cuando nos pronunciamos en relación a las elecciones nacionales a presidente, que en ese momento competía Macri y creo que fue Scioli ese candidato, nos pronunciamos en contra de Macri. Digo, no, una cosa no quita la otra si a la hora de tomar decisiones uno piensa en las necesidades Ajá. que representa. No puede haber un peronista al frente, puede haber un tipo con un pensamiento más de izquierda. Lo que sí va a llevar a un debate más intenso y seguramente hasta de intentar no acercarlo es con el tipo de pensamiento más de derecha, ¿no? Más de esto que se dice de liberal, como se lo ve ahora, como se lo entiende ahora, porque es una política totalmente contraria a la nuestra, planteada desde el individualismo, desde el emprendedurismo, desde el consenso para lograr los cometidos. Nosotros entendemos que no, es muy difícil desde el consenso lograr el salario mínimo vital y móvil. Nosotros, si no mostramos nuestros dientes, seguramente nos van a pasar por arriba. Es muy difícil que uno solo logre el salario mínimo vital y móvil. Entonces, por eso pensamos que es colectivo el problema. Eso lleva a una discusión un poco más intensa. Lo demás son matices dentro de un sistema democrático que si no interfieren en las decisiones que, como te decía, tienen que ser autónomas desde el sindicato, está todo bien que se discuta porque enriquece a los dirigentes, a la democracia del lugar. Nosotros, vos sabés que tenemos una democracia directa, muy desarrollada también, porque a todos los dirigentes, de los delegados hasta el secretario general de federación, que es Daniel, lo eligen todos los trabajadores aceiteros. Hay un día que se hacen elecciones, hay requisitos mínimos, por ejemplo, 2 años para ser dirigente nacional, 6 meses para ser delegado, pero todo el que está dentro de una fábrica y está dentro del convenio aceitero, a partir del primer día puede votar a su dirigente. Entonces, ese tipo de democracia ayudan a que el dirigente, tanto regional como el delegado y como el nacional, tengan una validación continua, porque puede ir a una asamblea, puede decir lo que piensa, los compañeros pueden decir lo que piensan y de ahí arrancarán discusiones que, como nosotros siempre decimos, van a ser constructivas siempre, porque enriquece al dirigente individualmente y al colectivo ni hablar. Uh-huh. ¿Cómo se ubican ustedes en el espectro del resto de los sindicatos argentinos, que como dije al principio, en general no se caracterizan por tener posiciones de defensa firme de los trabajadores, en términos incluso hasta de representación gremial? ¿Ustedes forman parte de la CGT, por empezar? Sí, nosotros somos parte de la CGT, sí. ¿Y cuáles son los vínculos con la CGT y con otros sindicatos? Mira, estamos permanentemente tratando de de juntarnos, de lograr la unidad con otros sindicatos. Por supuesto que nos parece que nos gustaría que el resto de la clase discuta en los mismos términos que nosotros. Un salario mínimo vital y móvil para toda la clase obrera, condiciones de trabajo y la lucha contra la tercerización que los afecta a todos los sectores. No hay un sector que diga, yo no sé de qué están hablando ustedes. Uh-huh. Es una unidad difícil. Nosotros ya hace un tiempo, ya hace más de 4 años que venimos diciendo que a la CGT, por ejemplo, no hay que pedirle más un paro y que tenemos que trabajarlo regionalmente. Acá en Rosario, por ejemplo, con el plenario de delegados intersectoriales como para llegar a las bases y movilizar una huelga regional en principio, una huelga nacional si se pudiera. Desde la federación también se vienen estableciendo vínculos con diferentes sectores. ¿Y qué suerte están teniendo? No, a ver, no hay mucha suerte. Nosotros el año pasado, por ejemplo, cuando presentaron la ley de bases en diputados y en senadores, llamamos a un paro en el que todos los puertos de la Argentina, todas las aceiteras de la Argentina y los desmotadores
estuvieron parados durante se trató la ley en diputados y durante se trató la ley en senadores, y solo tuvimos el acompañamiento de los compañeros amarradores de buque, y después nadie más. Me parece que en ese sentido hay mucha expectativa de la mayoría de los sindicatos, que se pueden llamar combativos. Hay una expectativa a una salida política, sin marcar el terreno desde lo sindical, desde las herramientas gremiales, pero además desconociendo el poder propio de los trabajadores, ¿no? Confiando en la palabra o la disposición de 120, 110 diputados que hay en diputados y otros tantos senadores, ¿no? Entonces me parece que los resultados hasta ahora no nos han dado buenos resultados, lo que no quiere decir que no lo sigamos intentando. Posterior a eso, hubo una movilización acá en Santa Fe, que compañeros de Rosario han ido a la ciudad de Santa Fe a movilizar cuando la reforma previsional que quería llevar adelante el gobernador Puyaro, que sabemos que es un buen alumno de Milei, y detuvieron a 5 compañeros del gremio docente, del gremio de ATE, y con los cuales nos solidarizamos e iniciamos una huelga. Paramos todos los puertos de acá de la zona de Rosario, junto con las escuelas, junto con los lugares de trabajo de los compañeros del Estado, y hemos tenido un resultado de que los compañeros han quedado en libertad. Y creo que fue una señal de esto, de lo que nosotros pretendemos, un poco de solidaridad de clases, ¿no? Esta solidaridad que yo, a ver, y esto ya es un término muy personal, creo que la solidaridad de clases se la reemplazó por empatía, y la empatía, uno puede tener empatía por un patrón también. La solidaridad de clases se la tiene con el compañero. Y esto fue lo que demostramos, y bueno, y en ese camino vamos desandando. Mira, casualmente yo ahora tengo una reunión en un frente acá, por todas las movilizaciones que se vienen, y seguimos discutiendo y tratando de originar políticas que nos junten y que puedan materializar el enojo que tiene la clase trabajadora con este gobierno, con esta política salarial, con esta política de ajuste sobre los más viejos, sobre los más vulnerables, que no tienen laburo. Bueno, en ese camino hay que desandarlo, y son más los sinsabores que los logros, pero bueno, yo creo que transitarlo e intentarlo vale la pena. Hablaste de este gobierno específicamente. ¿Cómo caracterizan al gobierno de Milei? ¿Se diferencia del de Macri y de los peronistas previos? Yo creo que del 2015 para acá hubo una deslegitimación de la democracia, en donde cada uno iba probando a hacer cada vez más cosas y empeorando la situación. Este gobierno viene hoy lo decía en otro lado, está porque lo vota la gente, pero aparece porque lo parió la clase política, no lo parió la gente. El compañero que vota en la fábrica está cansado de que haya un 200% de inflación en el año, y también está hinchado las pelotas de pagar ganancia, que fue un impuesto que con Macri creció. Claro. Entonces, a este gobierno lo caracterizamos como un gobierno muy cruel. Creo que tiene la crueldad que no tuvo el de Macri, cínico por sobre todo. A ver, hay sobradas muestras, en el mismo momento que los compañeros del Garraham están discutiendo cuestiones salariales, hacen una marcha, el mismo gobierno despide 110 trabajadores del Posat. Yo voy a decir, esa crueldad, que probablemente la disfracen de que están haciendo justicia contra la casta, de que la gente que echan, los trabajadores que echan son trabajadores que estaban de más, y que el compañero lo leyó así en algún momento, y ahora lo va a poder ver y lo va prácticamente a hacer carne, porque vamos a pelear por esos compañeros. No tiene nada que ver con el pensamiento de los laburantes. Es ese tipo de crueldad. Entonces, yo creo que este gobierno viene por eso, reafirmó o confirmó la transferencia de riqueza del bolsillo de los laburantes a los sectores más ricos, pero además vino a llevar adelante un acto cínico, cruel,
en contra de los más vulnerables, que eso es lo que está sucediendo hoy. Por supuesto que con una ausencia de la dirigencia sindical, Claro. que no ve más que un problema en la condena a Cristina como persona, que a los salarios bajos, a la pérdida de condiciones y a la pérdida de derechos. Que, ojo, nosotros como sindicato repudiamos la acción de que se use el Poder Judicial como herramienta política. Lo repudiamos totalmente. Y lo repudiamos aún, ya te digo, con lo que te contaba al principio. El único gobierno en los últimos años que nos puso techo paritario fue el gobierno de Cristina. Lo que no quita es que nosotros creamos que desde donde estamos y desde el lugar que ejercemos, reforzamos la democracia siendo líderes de los trabajadores, líderes políticos de la clase obrera, no de los partidos. El plan de este gobierno es, bueno, por un lado es estancamiento e inanición de la clase trabajadora, como bien vos dijiste, redistribución del ingreso, y el proyecto económico es básicamente concentrado en algunos recursos naturales, explotación de ellos para la exportación. ¿De qué manera los está afectando directamente a la actividad aceitera este plan económico? Uno podría pensar que está fuertemente orientada a la exportación, la actividad para la que ustedes trabajan, ¿no? Sí, sí, el sector que nosotros enfrentamos es un sector que, como dice el nombre, es multinacional. Desde el Estado, bueno, ellos vienen teniendo una discusión muy grande con el tema de las retenciones. Pero sabemos que cualquier plan de gobierno va a favorecer al sector que tenemos nosotros, sector en donde trabajamos nosotros, el sector que se lleva la riqueza que producimos nosotros. Entonces, en esa discusión, en el día a día en la fábrica, y acompañando esta discusión que hay que tener en estos tiempos en donde parece que todo es tan confuso, estas empresas también vienen a querer avanzar sobre los derechos más internamente. Nosotros venimos llevando adelante peleas, por ejemplo, desde el sindicato, en empresas multinacionales como la de Cargill, que quieren reducir el personal, pero no de la forma más burda que es despidiendo, sino no contratando porque te reemplazan por máquinas. Y eso es un avance del capital favorecido por este sistema, por esta forma de gobierno, por este gobierno que bueno, que va a hacer lo que sea por hacerlo sentir cómodo a ese tipo de empresas y le va a importar muy poco lo que hagan los laburantes con su vida, o cómo hacen para sobrevivir los laburantes. En esos términos siempre son favorecidas estas empresas. Nosotros en el año 2018 tuvimos una avanzada en pleno gobierno de Macri en todas las empresas aceiteras con reducción de personal. Y las enfrentamos y las peleamos y con un contexto así no pudimos torcer ni una. No lo pudimos torcer. Y hubo solidaridad de todos los sectores de acá de la zona y no lo pudimos torcer. Entonces siempre son favorecidos estas empresas por ese tipo de modelos. Está en nosotros no agachar la cabeza y seguir peleando, usar la inteligencia para ir viendo de qué lado van a venir y sobre todo qué fundamentos no tenemos que abandonar nunca y enfrentarlos. Y no hay mucho más vuelta que eso, Guido. No es todo tan científico, digo, no. Si yo voy y activo una máquina y manejo una máquina que genera riqueza, si la dejo de manejar va a dejar de generar riqueza y voy a afectar a algún lado hasta que me deje de afectar a mí un trabajo empobrecedor o un trabajo que me enfermo, un trabajo sin condiciones de trabajo. Podríamos decir que, a ver, en términos de la actividad del aceite, comparado con otras actividades que se vieron fuertemente afectadas, que están fuertemente destinadas al mercado interno, la actividad del aceite, digamos, como que no ha disminuido su producción. No, para nada. Bien, pero lo que sí está cambiando claramente son las condiciones laborales que impone este gobierno, claramente a favor de la patronal. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, digamos que nunca jamás se van a poner del lado del trabajador, ni mínimamente. No, de hecho, la última paritaria que cerramos nosotros allá por
abril o principio de mayo, todavía no fue homologada. Pero bueno, tenemos un acuerdo y tenemos un fundamento empírico, si se quiere, que es que si no se pagan los salarios que acordamos, vamos a la huelga. Claro. Y eso va más allá del gobierno. Sí, coincido con vos que prácticamente o está en proceso de desaparición la Secretaría de Trabajo, y en los lugares que no, como acá en Santa Fe, hay una Secretaría de Trabajo que intenta el diálogo y el consenso desde un lugar que nos deja en desventaja a nosotros permanentemente. Sí es un avance sobre la clase trabajadora, de hecho. Digo, no sale la reforma, pero de hecho avanzan desde ese lugar. Igualmente creo que es un momento y parece contradictorio con lo que dije al principio, pero es un momento para trincherarse, reforzar las comisiones internas dentro de los lugares de trabajo y de ahí salir a buscar esta unidad que yo decía al principio, pero primero teniendo una seguridad de que se puede transformar desde adentro hacia afuera la realidad de los laburantes. Claro. Te hago la última por mi parte. Hablaste de ustedes trabajadores de fábrica del aceite, hablaste de desmotadores, hablaste de la Federación del Aceite. Contanos un poco cómo se constituye esta Federación del Aceite, con qué otros sindicatos, qué otros tipos de trabajo de producción. Mira, la Federación Aceitera y Desmotadora incluye la zona de puertos que incluye son las de acá de Rosario, en donde hay 4 puertos y hay una fábrica interna y 2 fábricas internas. Una está en la zona de Los Cardos y la otra acá en Rosario. Nosotros tenemos además una unidad fuerte a la hora de discutir paritaria y estamos juntándonos en los otros ejes con los compañeros de San Lorenzo, que es en donde está la mayor parte de la producción de aceite de todo el país. Pero la federación también incluye la zona sur de provincia de Buenos Aires, allá en Bahía Blanca, con los puertos de aguas profundas, y después tenés una zona más mediterránea que tiene que ver con Córdoba, San Luis, en aceitera es Córdoba y San Luis, y en el norte de la provincia de Santa Fe. Y lo que es la zona norte, lo que es la zona norte de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, es la parte demotadora que también se junta con los demotadores del Chaco, que logramos también hacer una unidad ahí muy fructífera porque a paso agigantado se viene transformando la realidad de esos compañeros, que hay que hacer un paréntesis porque no es lo mismo discutir o pelear en Rosario, en Capital Federal o en Bahía Blanca, que son lugares con mucha historia de lucha, que ir a discutir al Nochero en el norte de Santa Fe o pueblos en donde la idiosincrasia patronal está muy arraigada y es muy fuerte, y sin embargo hay muchos lugares en donde los compañeros se han rebelado y han armado el sindicato. Ahora también estamos próximos para el 27 de junio, se va a elegir autoridades y se va a terminar de formar el sindicato de aceiteros en Mendoza, con todo lo que es aceite de oliva. Ajá. También un sector que viene que están como estábamos nosotros hace 25 años, con salarios de miseria, y que bueno, se va a empezar a llevar una lucha ahí que me parece que es importante para cambiar esa realidad. ¿Van a ser parte de la federación? Sí, van a ser parte de la federación. Así que tenemos demotadores, aceiteros en todo el país, en la parte mediterránea y en la parte de la costa. ¿Y en los puertos qué trabajadores, qué tipo de trabajo hacen? ¿Qué son? La mayoría de los puertos acá hay un solo puerto que es de embarque directo, que llega al grano y se va al grano. Que embarca maíz mayormente, trigo, y después algún otro producto que te podría decir maíz, trigo, y puede haber algo de soja, pero es la menor. ¿Pero esos trabajadores forman parte de vuestra federación? Sí, son aceiteros porque en ese puerto la mitad de los camiones que entran van a la planta de aceite en donde yo trabajo, que es en Villa Gobernador Galvez, que ahí se exporta, ahí se embarca aceite, harina y pele de cáscara. Y además biodiesel. Y en la zona sur tenemos a Dreyfus,
que también hacen la misma producción que en esta que te decía recién. Y tenemos también en la zona de Ramallo un puerto en donde se embarca soja. Eso es lo que se embarca de acá. De la mayoría se pasa por producción, entra el grano de soja y sale. En el caso de Villa Gobernador Galvez, solo soja. En el caso de Dreyfus hay más variedad, no de producción, si la producción sigue siendo sobre aceite de soja, pero sí de embarque de más semillas. Ajá. Bueno, por mi lado creo que estamos. No sé si vos querés agregar o cerrar con algo. No, me parece interesante dejar como mensaje esto de que, Dale. nosotros trabajamos con algo que vos hiciste referencia y que es muy común que se haga, que muchas veces se piensa desde la excusa o desde la impotencia por lograrlo, que nosotros cobramos esos salarios porque estamos trabajando para multinacionales que pueden pagarlo. Y en realidad nosotros empezamos dando esta discusión diciendo que el que no lo pueda pagar, que muestre los balances. Y que la lucha paga, la lucha da sus frutos. Y hay muchos lugares en donde se está copiando la discusión por el salario mínimo vital y móvil y que no tienen que ver con multinacionales, porque nosotros hace 20 años atrás, yo casi el 40% de mi salario era para pagar el transporte para ir a trabajar. Sí. Y si yo me lesionaba o me enfermaba, perdía el laburo. Entonces, cuando se logran organizar todo ese tipo de necesidades y esté enfrente quien esté enfrente, si se usa bien las herramientas del sindicalismo como es la huelga, yo creo que no hay chance de no ganar. Ahora tenemos una experiencia nueva con los compañeros del SUTEF, por ejemplo, los docentes de Ushuaia, que ellos venían haciendo una discusión salarial y a partir del año pasado empezaron a hablar del salario mínimo vital y móvil. Nos hemos acercado, han tomado varias cosas de las que nosotros nos tomamos para discutir el salario mínimo vital y móvil. Y yo creo que tiene que haber un efecto contagioso, que más allá de que el que esté enfrente, la realidad es que cada trabajador tiene que cobrar el salario mínimo vital y móvil, porque ese salario cubre las necesidades, las 9 necesidades que dice la Constitución Nacional, que son necesidades básicas como es vestirse, como es comer, como es educarse, como es poder irse de vacaciones, como es poder tener momentos de esparcimiento, poder pagar todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. Entonces, estamos hablando de cuestiones básicas que todo aquel que sea empleador lo tiene que pagar, sea estatal o sea privado. Para eso hay que dar una pelea fuerte, porque en este país en donde se venera más al patrón que al trabajador, aún de parte de los trabajadores hay que dar una pelea, yo te diría, una batalla cultural bien clasista para que entendamos que nosotros somos los que generamos la riqueza, nosotros somos los que garantizamos derechos, y nosotros somos los que tenemos que vivir dignamente. Me parece fundamental que se entienda esto. Nosotros no cobramos este salario porque trabajamos en multinacionales. Nosotros cobramos este salario porque colectivizamos nuestra problemática, porque tuvimos la huelga como herramienta y porque tuvimos objetivos claros y fuimos al frente. Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, Marco. Espero que sigan en la lucha y que se logren plegar otras ramas sindicales a esta lucha clara, digamos, ¿no? Que hay algunos otros, yo acá vengo entrevistando, quizás más pequeños, con menos fuerza, pero claro, es muy difícil. La inercia te lleva a la separación, al desperdigamiento, ¿sí? Y mucho más con las centrales sindicales que en general están mirando para otro lado, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Marcos. Seguramente nos vamos a volver a contactar. Adelante con la lucha, cuenten con nosotros para lo que podamos ser útil. Así que adiós. Me despido también de todos. Hasta un próximo programa. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, Guido. Chao, chao.